Estamos en contacto en este momento con una abogada previsional o previsionalista, no sé cómo es que se menciona. Es la doctora Andrea Falcone, quien también creo que tiene un portal, ¿no?, que se llama jubilarnos.com. Andrea, Martín López Lastra te saluda desde La Plata. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos? Perfecto. Bien, muy bien. Falcone, un apellido emblemático acá en la ciudad de La Plata. No sé si tenés algo que ver con Falcone de No, La Noche de los Lápices. Hasta Quilmes. Bueno. Andrea, mira, nos llegó justamente la inquietud por entrevistarte a raíz de este tema que ha estado mucho en la agenda o sigue, ¿no?, sobre todo en lo que hace al fuero previsional, que es esta cuestión de la reparación histórica, que yo leyendo un informe que me han preparado desde la producción, bueno, veo que un poquito, digamos, no es tanto como se dice de la reparación histórica, porque al final no sirvió para reparar tanto a los jubilados que pedían, que reclamaban esa reparación, y tampoco le sirvió al Estado en cuanto a bajar la pila de expedientes. Esto, traduciendo a buen romance, es reducir la cantidad de juicios. ¿Qué primer panorama nos podés trazar al respecto? Bueno, claro, lo que pasó es que la gente que no había iniciado juicio y recibió una oferta de reparación histórica, más o menos un 70% la aceptó y un 30% la rechazó. Pero esa oferta fue una oferta con quitas, ¿sí? Porque a una persona que, para darte un ejemplo, le correspondía un ajuste desde 10.000 pesos, que la llevaran a una verde 20.000, a veces les han ofrecido 11.000, 12.000, en muy pocos casos, en solo 1 de cada 10 casos le ofrecieron el haber que realmente le correspondía. Pero bueno, en definitiva se trataba de gente que no había hecho juicio. Ahora, cuando vemos las estadísticas de quienes iniciaron juicio, cuando le hicieron la propuesta de reparación histórica, menos del 10% la aceptó. Porque eran ofertas con quitas tan confiscatorias que eran prácticamente inaceptables, salvo un estado de extrema necesidad. Claro. Con lo cual, no bajó la litigiosidad y además, como te decía, un gran porcentaje de gente que recibió la oferta se dio cuenta que podía judicialmente reclamar más e inició juicio. O sea, gente que no tenía pensado iniciar juicio lo inició. Ahora, Andrea, después de tanto, viste, porque todo el debate que hubo en los últimos, creo que los últimos 15 años, me atrevo a decir, si no es toda la historia de los últimos 30, este tema del 82%, el tema de muchos jubilados, el famoso caso Badaro y demás, por ahí hay muchos jubilados que están un poquito atemorizados con el tema de decir, bueno, y yo quiero hacer un juicio por el reajuste y me voy a comer 10 años. ¿Vos qué le aconsejas a ellos? Bueno, yo puedo hablar del fuero donde yo trabajo, que es el fuero de la Capital Federal. Los expedientes están demorando entre 5 y 7 años aproximadamente. Digamos, los que duran menos son juicios, bueno, que tienen juzgados más rápidos, e incluso cuando el cliente tiene algún tipo de problema de salud, y que eso es contemplado en las cámaras de apelaciones para tratarlo con prioridad. Pero sí, la demora es de entre 5 y 7 años. Pero bueno, a veces si yo te digo, Martín, que vos cobras 8.000 pesos y ANSES te ofrece cobrar 8.500 y te corresponden 15.000, es muy difícil que vos aceptes esos 500 pesos. Claro, ¿Me entendés? Sí, Los que se han asesorado con abogados, la mayoría de esos casos que te digo, con ofertas ridículas, lo han rechazado. Y lo mismo pasó con los juicios. Claro, en la mayoría de los casos ha sido así, ofertas así terribles, leoninas. Mira, le podemos decir, el promedio no sé si... de ajuste ha sido del 30%. O sea, de un incremento en el haber del 30%, pero te diría que del millón de ofertas, más o menos 400 o 500.000 han sido muy, muy bajas. Andrea, ¿y qué pasa con el que hace, porque yo te digo, yo todavía no estoy en edad jubilatoria, pero ¿qué pasa con el que hace juicio si tiene alguna especie de represalia por hacerle juicio al Estado? Bueno, es muy interesante eso que preguntás, porque a veces piensan, si inicio juicio no me van a pagar el haber, claro, o voy a tener algún no tipo me van de a hacer el aumento ese Exacto. semestral, qué sé yo. Exacto, no, los aumentos son legales, están establecidos por ley, con lo cual eso no se puede modificar, y no hay suspensión del haber, ni mucho menos. La realidad es que no hay represalias, es una decisión del jubilado si quiere reclamar lo que corresponde o si quiere conformarse y bueno, y que el Estado se quede con su dinero. Andrea,
digamos, no te voy a decir que te pongas de acuerdo conmigo en esto, pero en términos para un mundo muy despolitizado o muy alejado de lo que son los trámites de los juicios, que siempre cuesta, ¿no?, meterse en el tema de los tribunales. Por ahí ha sonado como tentador esto de, veíamos por la propaganda, la reparación histórica que se puede hacer en Internet, y por ahí algunos, como vos decís, hubo casos de mínima reparación, y puede haber casos en donde por ahí el jubilado estaba conforme y arreglaba. Eso ha sido impactante, ¿no? ¿O cómo Mira, lo has lo más visto? importante es que ANSES, cuando lanzó la reparación histórica, lanzó un spot que era una peluquera con una señora jubilada y le decía: vení que yo te voy a ayudar. Ingresaban, le mostraba la oferta de reparación histórica, le hacía la aceptación y le concluía el trámite. Primero, la reparación histórica requiere de un abogado porque hay que validar el acuerdo con la huella, ¿sí? Y para eso se necesita un profesional. Pero lo más importante es que la contestación a eso vino de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que los abogados no cortamos el pelo. Entonces, si un cliente quiere venir a que se corte el pelo, yo no le voy a cortar el pelo en mi estudio jurídico. No, entonces, obviamente. Con más razón, la renuncia de derechos no se puede hacer en una peluquería. Entonces, creo que lo que ANSES buscaba es que una aceptación masiva. Ofrecieron, iban a hacer 2 millones de ajustes, en 1 millón pararon porque se quedaron sin plata, y lo que pasó en definitiva es que hoy los juicios, a quien rechazó la oferta, los están apelando masivamente a la Corte. Entonces hoy la Corte tiene la decisión si le aplica a todos los juicios el índice de reparación histórica o si les paga lo que viene fallando hasta ahora, que es como lo que pretende hacer es decir, bueno, de cada 100 pesos que debo a los jubilados les voy a pagar 25. Eso es lo que pretende ANSES. Y lo que nosotros estamos defendiendo frente a la Corte es que le paguen los 100 pesos que le corresponden. Claro. Es mucho lo que está en juego, justamente. Mucho está en juego. Son 300.000 personas. Digamos que si tenemos que sacar una conclusión, lejos de obtener la meta que por ahí calculaba el gobierno, se le complicó, porque por ahí se le incrementan los juicios y no se redujo, porque acá estaba viendo en el informe que solamente se redujo un 5% de los juicios. ¿Esto es así? Sí, no se redujo. Cerraron más o menos entre el 8 y el 9% de los juicios en curso. Hubo una gran cantidad de sorteos de juicios nuevos el año pasado y el anterior. Yo creo que hubo una intención, digamos, de tomar una medida de impacto con los jubilados que podría haber sido otra. Si yo hubiese sido asesora del gobierno, no los hubiese asesorado para hacer esto. Creo que eso fue un tiro en el pie. Yo los hubiese asesorado para que tomaran las utilidades, no el fondo de garantía, no el capital, sino las utilidades del fondo, y con las utilidades de un solo año hubiesen podido cancelar todos los juicios al 100%. Eso hubiese sido una medida de impacto, y no mostrarle a los jubilados que les debían mucha plata, porque entonces el jubilado se quedó con la sensación de que le dieron un poco pero le sacaron mucho más. Te quería preguntar para ilustrar a la audiencia, no sobre todo, ¿cómo se financiaba esta reparación histórica? Un poco era con el blanqueo de algunos capitales que venían. Sí, un blanqueo de capitales que se recaudaron arriba de 120.000 millones de pesos, que también alcanzaban esos para pagar el total de los juicios. Pero bueno, después de eso, fíjate la incongruencia del plan, porque yo les digo, a ustedes les voy a pagar más, y después lanzo una reforma previsional donde les bajo el 10% de las jubilaciones en marzo, porque en marzo lo que sufrieron los jubilados con el empalme entre una ley y la otra fue que perdieron 10% en sus saberes, y después de eso lanzo una nueva reforma donde voy a modificar la edad jubilatoria, donde los nuevos jubilados se van a jubilar con menos plata, donde no hay más moratorias previsionales. Tené presente que en la Argentina la moratoria es clave porque uno de cada 10 argentinos, 5 se jubilan con los 30 años de aportes. 5 necesitan algún tipo de moratoria. No porque no tengan ningún aporte. No estamos hablando de la jubilación de ama de casa. Estamos hablando de una persona que tuvo 20 años de aportes, 25, 20, claro, y necesita un poco más para completar y poder jubilarse. Entonces, creo que es incongruente las dos medidas que tomaron, y creo que obviamente el ajuste lo van a aplicar, y bueno, van a plantear un proyecto de seguridad social, de reforma en la ley que no va a beneficiarnos, ¿no? Bueno, otra conclusión entonces, ya lo habías remarcado en anteriores respuestas, pero es que el gobierno se quedó sin combustible en este tema. Yo creo que hizo un error de cálculo que terminó siendo un disparo en el pie.
Ujú. A vos te gusta el título del disparo en el pie, eso, son más Me agresivos, me parece que es muy parece. ejemplificativo de la situación que viven los jubilados hoy. Perfecto. ¿Qué queda para, digamos, de acá en adelante con todo esto? ¿Cómo se puede ir reparando, digamos? Mira, bueno, la quita del 10% en las jubilaciones con el empalme de marzo está ahora en la justicia. Los estudios jurídicos hemos estado presentando amparos que están a resolución de los jueces. Esta semana, bueno, ustedes habrán visto la noticia que uno de los fiscales así removió de su cargo, un fiscal que no actuaba como quería el gobierno, lo removieron de su cargo. Así que, bueno, eso nos da más fuerzas para luchar, para no pensar para luchar por la justicia independiente, ¿no? Que es lo que hoy también está en juego. Los que votamos, yo voté este gobierno y no voté para que presionaran a la justicia para fallar como quiere el gobierno. Con lo cual esto es una gran desilusión. Perfecto. Andrea Falcone, nos has ilustrado muchísimo sobre este tema, que yo te voy a ser sincero, yo desde el punto de vista por ahí no metido mucho en todo esto, lo veía bien al principio. Reparación histórica, el impacto, el tema de por internet. Bueno, el después falta. No, ¿y después qué pensaste? No, porque yo ahora me termino de informar con lo que vos me decís, justamente. Ah. Porque he visto ajustes que han dejado conforme a algunos jubilados, como he visto otros que no estaban tan conformes. Pero ¿Sabes bueno. qué, Martín? Yo creo que la reparación fue buena para quien no pensaba hacer juicio, Claro. y entonces le vino una propuesta y poco o mucho decidió aceptarla, Claro. y eso lo apoyamos como una buena alternativa. Claro. El problema que tenemos ahora es cuando lo opcional lo queremos hacer obligatorio. Y cuando el que te dijo que no quiere la reparación, ahora se la querés poner de prepo a través de la Corte. Ese es el problema que estamos viendo. Claro, yo en la primera opción que mencionaste era el tema, de que ya se había dado por vencido, no sabía nada de nada, que podía conseguir esto y consiguió un manguito más que por ahí lo dejó conforme. Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, esperemos justamente comunicarnos a la brevedad. Cuando quieras, Martín, a tu disposición. Era Andrea Falcón, entonces abogada del Fuero Previsional en Capital Federal. Le agradecemos muchísimo a Pablo Lugano, un colega que nos ha hecho el contacto. Y que bueno, esto tiene mucho de noticiable, ¿no? Porque fíjate que es un caballito de batalla importante, como una herramienta política importante del gobierno de Cambiemos. Esto de la reparación histórica, bueno, fíjate vos que es una especie de hada que, bueno, con estas informaciones tratan de deshilachar, ¿no? Al menos el vestido de esa hada.